Hola, pues continuando con la segunda parte de nuestro video acerca de códigos de barra de ADN, les comentaba que cada especie, cada organismo vivo, contiene dentro de sus células biomoléculas de ácido desoxirribonucleico o ADN y algunas secuencias de ADN debido a su grado relativo de conservación al mismo tiempo de variabilidad, pues puede servir de manera específica como un código de barras que permita la identificación distintiva de este organismo vivo en el gran catálogo de la vida. ¿Qué es un código de barras de ADN? Pues bien, un código de barras de ADN podría ser definido como la biotecnología que reúne a las herramientas basadas en biología molecular, en la que a través del análisis y anotación de secuencias de fragmentos cortos y estandarizados de ADN, conocidos como biomarcadores, se identifica a una especie. Este tipo de biotecnología provee información valiosa y complementaria a los estudios taxonómicos clásicos, en los que se investigaba la morfología tanto macroscópica como microscópica de los seres vivos, así como los productos del metabolismo para poder distinguirlos, agruparlos y clasificarlos dentro de una familia, dentro de un género y especie específicas, a los que corresponden pues dentro de este gran catálogo de la vida. ¿Cómo podemos seleccionar a una secuencia de ADN que funcione como un biomarcador útil para ser usado dentro de los estudios de códigos de barra de ADN? Pues bien, aquí les presento 5 características que ustedes pueden utilizar cuando requieran hacer el análisis de códigos de barra de ADN. Particularmente, una secuencia de ADN que pudiera ser útil como biomarcador debería cumplir con 5 características generales. La primera debería tomarse en cuenta como el tamaño y la disponibilidad de esa secuencia de ADN. Generalmente se prefiere trabajar con secuencias que sean relativamente cortas. La mayoría de los estudios al respecto de códigos de barra de ADN ha reportado el uso de biomarcadores que tienen un tamaño de entre 50 y 1200 pares de bases. Preferiblemente se prefiere que este tipo de secuencias se pudieran encontrar en múltiples copias dentro del ADN de la especie que se requiera analizar. ¿Por qué? Porque esto va a brindar una mayor reproducibilidad en los estudios al momento de, hacer este análisis. También deben de considerar la conservación relativa de la secuencia de ADN que pretendan utilizar como biomarcador. Preferiblemente se deben seleccionar regiones de ADN que no cambien o que no muten mucho con respecto al tiempo, es decir, que estas regiones presenten bajas tasas de mutación. Y al mismo tiempo de que sean regiones relativamente conservadas, estas regiones de ADN que ustedes pudieran seleccionar como biomarcadores también debe de presentar cierto grado de variabilidad. ¿Por qué? Porque también deberían ser lo suficientemente distintivas o diferentes inter e intraespecíficamente. ¿Esto qué quiere decir? Que entre individuos que pertenezcan a una misma especie y entre individuos que pertenezcan a diferentes especies debería representar esta secuencia un grado de diferenciación o de variabilidad suficiente para que pueda ser distintiva y que permita un análisis diferencial entre pues los especímenes de este tipo de agrupación, tanto inter como intraespecíficamente. También deben de considerar el tipo de ADN de donde quieren obtener la secuencia que ustedes utilizarían como biomarcador, ¿sí? Los biomarcadores pueden pertenecer tanto a secuencias que forman parte del ADN genómico, es decir, el ADN cromosómico o el ADN mitocondrial, como al ADN plastídico o plasmídico. Generalmente el ADN plastídico lo vamos a encontrar presente en plantas y va a estar dentro de los cloroplastos, por ejemplo. Va a ser el responsable de producir proteínas relacionadas a la fotosíntesis, como por ejemplo la rubisco. Y el ADN plasmídico generalmente lo vamos a encontrar en bacterias, que es un tipo de ADN accesorio, un tipo de ADN circular, pues que también brinda de ciertas características particulares a dichas bacterias. Y por último, consideren la función de ese tipo de ADN, ya que los biomarcadores, que son útiles como códigos de barras de ADN,
pueden ser tanto de secuencias que codifican para proteínas, que son conocidas como genes, así como de secuencias que sean no codificantes de proteínas. Generalmente los estudios que han investigado, que han trabajado con códigos de barras de ADN, estudian una o muy pocas secuencias génicas, que les digo que son de tamaño pues relativamente corto, mientras que los estudios de genómica poblacional o los estudios de ecología genómica pues involucran en el análisis de genomas completos. Recuerden que un genoma hace referencia a la totalidad de las secuencias de ADN que conforman las instrucciones para, digamos, generar a un organismo vivo que sea funcional. Recientemente, pues, los límites entre los estudios de código de barras de ADN y los estudios genómicos, pues, se han difuminado, ya que ambos, pues, utilizan tecnología y terminologías similares. Aquí lo que ustedes pueden ver en esta gráfica es la cantidad de estudios reportados al respecto de código de barras de ADN y los estudios de genómica que les mencionaba. Esta gráfica pues representa el incremento relativo a partir del 2002 hasta 2017 de la cantidad de estudios reportados al respecto de estos dos campos pues de análisis. Como ustedes podrán observar en la línea, digamos que está completa, que hace referencia a los estudios de código de barras de ADN, pues podemos observar un incremento relativamente mayor a los estudios de genómica porque pues generalmente los estudios de código de barras de ADN al trabajar con secuencias más cortas pues involucra un grado de reproducibilidad mayor, no utiliza digamos pues el tiempo que se invierte digamos de manera más específica para los estudios de genómica, lo que pues ha permitido que se incremente de manera exponencial pues los estudios que hacen referencia a esta biotecnología tan interesante. Y bueno, seguramente se estarán preguntando, ¿y cómo puedo hacerle para realizar un estudio en el que utilice la biotecnología de código de barras de ADN? Aquí les voy a presentar de manera general los 4 pasos que se tienen que seguir durante este tipo de análisis. Pero primero planteemos un escenario, un caso de estudio. Vamos a decir que queremos investigar la biodiversidad que existe de las especies de escorpiones en el mundo. ¿Por qué querríamos estudiar esta biodiversidad? Pues, por si no lo sabían, los escorpiones son fuente de diferentes tipos de moléculas con valor farmacéutico, como por ejemplo el captopril. También del veneno de los escorpiones se pueden obtener fagoterapéuticos que sirvan para el tratamiento de, digamos, de personas que sufrieron alguna picadura por este tipo de organismos. Entonces, el mapeo de la biodiversidad de este tipo de organismos puede ser útil tanto, digamos, por objetivos de conservación y de estudio de la distribución de este tipo de especies, así como por sus aplicaciones biotecnológicas. Primero lo que haríamos sería investigar los reportes previos acerca de las observaciones y de la biodiversidad de este tipo de especies en el mundo. Generalmente se encuentran distribuidos en zonas tropicales y subtropicales. Posteriormente, pues tendríamos que hacer, digamos, el paso 1 para poder hacer este proceso de análisis. El paso 1 involucra la colecta de especímenes y el aislamiento o extracción del ADN de la muestra biológica. ¿Sí? Emprenderíamos una búsqueda de este tipo de organismos vivos en las diferentes regiones en las que han sido reportadas y posteriormente pues realizaríamos el aislamiento o extracción de ADN de las muestras biológicas. El paso 2 involucra la amplificación, es decir, queremos obtener una gran cantidad de copias del biomarcador de interés, es decir, de la región de código de barras objetivo o target, mediante la reacción en cadena de la polimerasa. Nuestro tercer paso sería llevar a cabo la secuenciación de productos de PCR del código de barras de ADN. Es decir, se quiere saber la composición y el orden en el que están dispuestas las bases nitrogenadas, los pares de bases, que constituyen a los nucleótidos en el fragmento amplificado de ADN. Aquí podemos utilizar diferentes
tipos de técnicas, como por ejemplo la secuenciación de Sanger, que es el estándar de oro, así como técnicas que se conocen como Next Generation Sequencing. ¿Ok? Para nuestro cuarto paso, pues realizaríamos la inspección, curación, comparación y alineamiento de las secuencias de ADN que obtengamos en el paso anterior, contra secuencias resultantes, digamos que están presentes dentro de bases de datos de referencia. Y estas secuencias, contra las que se van a comparar las que analizamos en nuestro estudio, están presentes dentro de bases de datos bioinformáticas que pues sirven para encontrar a las especies coincidentes a través de la generación de filogenias moleculares. Algunas de las bases de datos bioinformáticas donde se anotan las secuencias de ADN, digamos de los códigos de barras de ADN, son algunas conocidas como el NCBI o la base de datos BOLD. La base de datos del NCBI, que es conocida como el National Center of Biotechnology Information en Estados Unidos, les va a permitir obtener información al respecto de esas secuencias de ADN que ustedes hayan seleccionado como biomarcadores, ¿sí? Como biomarcadores o como códigos de barras. Aquí lo que ustedes están observando es la información al respecto de una especie de hongo que se llama Fusarium venatum. Entonces, esta base de datos del NCBI va a clasificar a esta secuencia que ha sido depositada con el uso de un código de acceso, ¿sí? Un código de acceso que es el que ustedes pueden ver aquí en la pantalla. También pueden obtener información al respecto, digamos, del organismo y de las personas que realizaron, digamos, esta identificación. ¿Qué pueden obtener de información al respecto del organismo? Pues toda la información de su, digamos, de su procedencia taxonómica, ¿sí? Que pertenece al que pertenece al orden eucariota, en el reino fungi, ¿sí? Es parte, digamos, del género Fusarium, ¿ok? Entonces aquí pueden observar información al respecto de los autores que anotaron esta secuencia, en dónde está reportado, en qué tipo de investigación, en qué tipo de artículo científico, y también en algunos casos pues ven información del, digamos, del lugar donde fue colectado cada uno de los especímenes. Esta información aquí ustedes la pueden encontrar, de dónde fue aislado. Aquí dice que fue aislado del trigo de invierno. ¿Y dónde la pueden encontrar? Pues la pueden encontrar dentro de la colección de cultivos del CBS, que es digamos, una biblioteca o un reservorio de cultivos de microorganismos que se encuentra en Holanda. También la pueden encontrar en la base de datos, digamos, de cultivos de otra organización que se llama NRRL. ¿De acuerdo? Por último, y lo más importante, pues ustedes van a poder identificar a esa secuencia, les decía, de bases nitrogenadas que conforman a los nucleótidos del ADN de esta especie de Fusarium, ¿sí? Aquí la pueden ver distribuida en este formato, y un formato con el que pueden continuar su análisis es el conocido como el formato FASTA. Le dan clic en donde dice FASTA y podrán ustedes observar la secuencia completa, haciendo referencia al organismo de donde fue obtenida. Por otro lado, también podrán contar con la base de datos BOLD que les mencionaba anteriormente. Hasta la fecha, en esta base de datos se encuentra más de 7 millones de secuencias anotadas y pues identificadores de biomarcadores, de códigos de barras de ADN, digamos que llegan hasta el nivel de especie. Existen más de 4 millones anotados dentro de esta base de datos. Es bastante útil porque permite la identificación de diferentes tipos de organismos. Aquí podrán encontrar biomarcadores o códigos de barra de ADN para hacer identificación específica tanto de mamíferos como de hongos como de plantas. Sí, son digamos, la mayoría que ustedes van a poder encontrar aquí. Entonces aquí tenemos la identificación también para los hongos y también para las plantas. Al momento de buscar aquí, digamos, información de otra especie, pues puedo encontrar otros hongos del mismo género, del género Fusarium, y pues la información acerca de su distribución,
de las secuencias que lo conforman, etc.